Listo. Entonces ahí ya está grabando. Voy a hacer un resumen rápido. Entonces, ecuaciones diferenciales de primer orden. La primera que vamos a ver van a ser las separables, que vamos a tener la derivada de y con respecto a x va a ser igual a una función que solo depende de y por una función que solo depende de x. Esa es la forma general. Entonces, ¿cómo la solucionamos? Mandamos todo lo que dependa de y a un lado, todo lo que dependa de x al otro lado e integramos. Ya cuando integramos vamos a obtener esta estructura en general. Entonces, ya teniendo esa estructura, vamos a tener esta constante de integración, porque como no definimos los límites, o otra manera de hacerlo es que definimos los límites, o sea, hacer una integral definida, y así no vamos a tener esta constante. Lo podemos hacer de ambas maneras. Entonces, esas condiciones de frontera o condiciones iniciales las vamos a poder ver como, por ejemplo, y de 0 es igual a 1, o y de lo que sea es igual a b. Eso es en general. Y esa condición la vamos a usar para ya tener completamente solucionada la ecuación diferencial, porque esto de acá nos va a dar toda una familia de soluciones, la cual va a depender de esta constante. ¿Listo? Entonces, un ejercicio. Espérame que esto se va a descargar. ¿Se me sigue escuchando bien y todo, Angie? Sí, sí, se escucha bien. Vale, gracias. Listo. Entonces el ejercicio que voy a resolver va a ser ese de acá. Entonces tenemos que derivada de y con respecto a x va a ser igual a x cuadrado sobre 1 menos y al cuadrado. Entonces, como puedes ver, tenemos una función que solo depende de y otra función que solo depende de x. Entonces, lo que dije, pasamos todo lo de y a un lado, todo lo de x a otro lado. Entonces, vamos a tener 1 menos y cuadrado de y es igual a x cuadrado de x. ¿Listo? Entonces ya acá lo tenemos completamente despejado, integramos a ambos lados y bueno, de esta integral vamos a tener de y menos integral de y cuadrado con respecto a y esto va a ser igual a la integral de x cuadrado con respecto a x esto nos va a dar y menos 1/3 de y a la 3 y esto va a ser igual a 1/3 de x a la 3 más c. Entonces, acá podemos ver que no siempre en estas ecuaciones diferenciales, no siempre vamos a poder despejar y en términos de x. Entonces, ¿cómo es este caso? En este caso tenemos estos dos y's y no vamos a poder tener como solo una y a un lado y el resto del otro lado en términos de x. Eso no siempre lo vamos a poder hacer. Y, bueno, entonces, ¿por qué si integré ambos lados me sale solo una constante de integración? Porque si me salen constantes a ambos lados, o sea, yo pude haber puesto otra constante acá y una constante acá, pero simplemente cuando yo resto esas constantes, me da otra constante. Entonces realmente no importa, podemos ponerla solo a un lado. ¿Listo? Entonces hagámoslo con condiciones, con unas condiciones iniciales. Entonces digamos que cuando cuando x es 0, entonces y es igual a 1. Entonces y de 0 es igual a 1. Entonces simplemente aplicamos eso. Es decir, que en x reemplazamos 0, en y reemplazamos 1 y de esta manera vamos a hallar esta constante. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a resolverla acá. Entonces, voy a tener 1 menos 1/3 de 1 al cubo va a ser igual a 1/3 de 0 a la 3 más c. Todo este término se me va. Y listo, me queda acá 1 menos 1/3 es igual a c. Entonces simplemente c va a ser igual a 2/3.
¿vale? Y acá ya tenemos completamente resuelta nuestra ecuación diferencial y esta va a ser nuestra solución general, más 2/3. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Angie, ¿alguna pregunta? ¿O todo claro? No, no, está claro. Listo. Entonces, voy a poner un ejemplo, otro ejemplo, para que ya quede completamente claro. Entonces, va a ser que la derivada de y con respecto a x es igual a y más 1 sobre x. ¿Listo? Entonces, y más 1 sobre x. ¿Listo? Entonces, de nuevo, separamos variables, entonces vamos a tener diferencial de y sobre y más 1, y esto es igual a diferencial de x sobre x. Entonces, integramos a ambos lados y nosotros podemos ver que esto es una integral conocida. De acá podemos decir que esto va a ser logaritmo natural del valor absoluto de y más 1, y esto va a ser igual a el logaritmo natural de valor absoluto de x más la constante de integración, ¿vale? Entonces, vamos a ver que en este caso sí vamos a poder despejar la y a un lado y x a otro lado. Entonces, con los logaritmos naturales, elevamos a ambos lados a e, entonces e a la logaritmo natural de y más 1, y esto es igual a e a la logaritmo natural de x más c. Mira que elevé todo este término. Un error muy común es que elevan solo esto y le quedan sumando la c, pero estamos elevando todo. Entonces, por propiedades, podemos decir que esto es y más 1 y esto es igual a, por propiedades de exponentes, esto tenemos e a la logaritmo natural de x por e a la c. Entonces, nosotros sabemos que esta e a la c, pues simplemente es otra constante. Entonces, nosotros podemos escribirlo como, bueno, e a la logaritmo natural de x, eso se cancela y baja la x, entonces nos queda x por, y bueno, digamos que c sub 1 es igual a e a la c, simplemente es otra constante. Entonces, por c sub 1. Y entonces acá ya podemos terminar de despejar y obtenemos que y en función de x es igual a C1 por X menos 1. Entonces, mira que de esta ecuación diferencial estamos obteniendo la ecuación de una recta, ¿vale? Y listo. Aplicamos, si nos dan condiciones iniciales o condiciones de frontera, aplicamos lo mismo. Entonces, simplemente reemplazar y hallamos la constante. ¿Todo claro? Sí. Perfecto. Listo. Entonces, sigamos. Pasemos al siguiente tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces, el segundo tipo van a ser las ecuaciones diferenciales. Acá todavía seguimos en primer orden. Entonces, estas van a ser lineales. Entonces, ¿cómo identificamos si una ecuación diferencial de primer orden es lineal? Entonces, vamos a tener la siguiente estructura. Entonces, a sub 1 de x de y con respecto a x más a sub 0 de x por nuestra misma función y esto va a ser igual a una función g de x. ¿Listo? Esta es nuestra estructura general. Listo. De esta forma, nosotros vamos a querer siempre las ecuaciones diferenciales sean de primer orden o de segundo orden, vamos a querer llevarlo a la forma canónica. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros queremos que nuestro término con la derivada nos quede solito, es decir, que tenga un coeficiente 1. Entonces nosotros vamos a dividir toda esta ecuación por a sub 1 de x para llevarla a la forma canónica. Entonces, forma canónica. Entonces dividimos todo, nos queda derivada de y
con respecto a X, con respecto a X, más A sub 0 de X sobre A sub 1 de X por Y, y esto es igual a G de X sobre A sub 1 de X. ¿Listo? Entonces, como tenemos dos funciones de X, entonces simplemente podemos renombrar estos dos coeficientes, que son coeficientes que dependen de X. Este lo voy a llamar P de X y este lo voy a llamar Q de X. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a ser la solución general a estas ecuaciones diferenciales? Solución general. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es construir una función m de x tal que esta función m de x va a ser e a la integral de p de x con respecto a x. ¿Listo? Esta función de acá la vamos a utilizar para ya dar la solución general, la cual va a tener la siguiente estructura. Y de x va a ser igual a la integral de m de x por q de x con respecto a x más nuestra constante de integración, producto de la integración. O sea, esto dejémoslo así. Entonces, cuando resolvamos esta integral de acá, no vamos a sacar constante de integración, porque ya la estamos teniendo en cuenta acá. Recuerda que como son ecuaciones diferenciales de primer orden, solo vamos a necesitar una condición de frontera o una condición inicial para poder resolverla completamente. Y todo esto dividido en m de x. ¿Vale? ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Perfecto. Listo. Entonces, a ver, y pongo un ejemplo para que quede esto claro. Listo. Entonces, vamos a tener este ejemplo. ¿Puedo borrar esto? Puedes borrarlo. Vale. Listo. Entonces, ejemplo. Vamos a resolver esta ecuación diferencial. Entonces, t de y con respecto a t es igual a p al cubo por y más t coseno de t. ¿Listo? Entonces podemos ver que esta en efecto es una ecuación diferencial lineal porque tenemos una función de t que es nuestra variable de derivación o la que va a ser nuestra variable de integración, y esto igual a otra función que solo depende de t por nuestra misma función y más una función que solo depende de t. Esta sería nuestro g de x. Entonces recordemos, nosotros queremos llevar esto a nuestra forma canónica. Entonces, queremos que nuestra derivada quede solita, quede con solo un coeficiente de 1. Entonces dividimos todo entre t y nos queda de y con respecto a t, y esto es igual a t al cuadrado por y más coseno de t. ¿Vale? Entonces nosotros acá podemos identificar nuestro p de t, que ¿cuál va a ser? ¿Me estás preguntando a mí? Sí, el que quiera. Ok. Entonces, nuestro p de t va a ser, pero sí, a ver, tú que estás en Zoom, ¿cuál va a ser nuestro p de t? Va a ser t cuadrado. Listo, entonces, mira que como acá tenemos ese término al otro lado, entonces realmente nuestro p de t va a ser menos t cuadrado. Entonces, por eso debemos tener en cuenta la forma general. ¿Listo? O sea, este término tendríamos que pasarlo al otro lado. Debe estar del mismo lado de nuestra derivada. ¿Listo? Entonces, p de t va a ser Ok.
Listo, bien, bien ahí. Entonces, y nuestro Q de T va a ser igual a coseno de T. ¿Listo? Entonces acá lo primero que hacemos otra vez es construimos nuestra función m de t, que va a ser igual a e a la integral de t cuadrado con respecto a t. Esto es igual a e a la 1/3 de t a la 3. ¿Cierto? Entonces, acá no vamos a poner, de nuevo, no vamos a poner constante de integración. Yo sé que estamos haciendo una integral definida, pero no vamos a poner constante de integración porque ya la incluimos en nuestra forma general. Entonces, si sacamos otra constante ahí, nos van a quedar dos constantes que debemos hallar, pero eso no es correcto porque tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, para ecuaciones diferenciales de primer orden, solo necesitamos una condición inicial. Y entonces ya nuestra solución general y de t va a ser igual a la integral de m de t, que va a ser e a la 1/3 t a la 3, por q de t, que va a ser coseno de t con respecto a t, más nuestra constante de integración, todo esto dividido e a la 1/3 de t a la 3. ¿Vale? Entonces, pues de cálculo integral, recordarán que esta es una función exponencial y que la estamos multiplicando por un coseno. Entonces, esa integral la podríamos resolver por partes, pues sin problema. Pero no voy a ahondar mucho en eso, ya pues les puede quedar como tarea. Pero voy a resolver uno que sí, que lo puedo resolver completamente así rápido para que ya quede claro el tema. Entonces, bueno, voy a borrar. Vale. Entonces, el otro ejemplo que tengo es derivada de y con respecto a t más 2 sobre t. Espera. Sí, más 2 sobre t por y. Y esto es igual a t menos 1. Entonces, de nuevo, a resolverlo más rápido. P de t es igual a 2 sobre t y q de t va a ser igual a t menos 1, ¿verdad? Ya lo tenemos en nuestra forma canónica, entonces ya nuestra derivada tiene un coeficiente 1, entonces no tenemos que hacerle ninguna transformación. Y listo, entonces de nuevo construimos nuestro m de t, que esto va a ser igual a e a la integral de 2 sobre t con respecto a t. Recordemos que esta integral nosotros la conocemos, esto va a ser igual a e a la 2 logaritmo natural de t, ¿verdad? Entonces, ya teniendo eso, aplicamos de nuevo propiedades de exponentes y bueno, de logaritmos, y esto nos va a quedar t al cuadrado, ¿cierto? ¿Todos bien? Y Angie, ¿más bien? Sí, sí, bien. Listo, súper. Entonces, listo. Entonces ya, ahora sí reemplazamos en nuestra ecuación de la fórmula general, y de t va a ser igual a la integral de nuestro m de t, que es t cuadrado, por q de t, que va a ser t menos 1 con respecto a t, más la constante de integración. Todo esto sobre, de nuevo, m de t. Entonces, t cuadrado. Entonces, esta sí la podemos resolver fácilmente porque esto va a ser la integral, esto va a ser integral de t a la 3 menos t al cuadrado con respecto a t más c, todo esto sobre t cuadrado
Entonces y de t va a ser igual a 1/4 de t a la 4 menos 1/3 t a la 3 más c, todo esto sobre t cuadrado. Distribuimos la división y nos queda como 1/4 de t al cuadrado menos 1/3 de t más c sobre t cuadrado. ¿Listo? Entonces ya ahí tenemos nuestra función y de t en función de solo términos de t y ya solo quedaría encontrar nuestra constante. ¿Listo? Listo. Vale, vale, perfecto. Bueno, entonces sigamos con las ecuaciones de segundo orden. Entonces, las ecuaciones diferenciales de segundo orden que vamos a trabajar solo van a ser con coeficientes constantes. Ya más adelante en el curso van a ver ecuaciones diferenciales con coeficientes variables y pues van a trabajar específicamente en unas ecuaciones diferenciales que ellos son ecuaciones de Bessel que tienen una estructura específica, pero bueno, eso ya va más adelante, también se les va a dar una monitoría sobre eso. Pero bueno, entonces, E de O's de segundo orden. Listo. Entonces, de segundo orden. Estructura general. Entonces, la estructura general va a ser la siguiente. Entonces, A, Y doble prima más B, Y prima más C por Y es igual a una función que depende de X. ¿Listo? Entonces, como esto es una función de X, acá estoy diciendo implícitamente que esto es una segunda derivada de Y. No sé si ahí se alcanza a ver en la cámara, si escribo ahí arriba. ¿Sí? Sí, se alcanza a ver. Ok, voy a escribirlo acá abajo mejor. Entonces, esto va a ser equivalente a A por la segunda derivada de Y con respecto a X más B por la primera derivada de Y con respecto a X más C por nuestra misma función y esto es igual a f de X. ¿Listo? Entonces, si esta función fuera una función de t, pues estamos derivando con respecto a t. ¿Listo? Entonces, para el alcance de este curso, nosotros, pues esta f de x, nosotros siempre podemos decir que va a ser 0. No siempre es así, sino que en las ecuaciones diferenciales que van a salir en este curso, todas van a ser homogéneas. Es decir, que esto va a estar igualado a 0. ¿Vale? Entonces, a 0. ¿Listo? Eso hace que la ecuación diferencial de segundo orden sea homogénea. ¿Listo? Entonces, ¿cómo solucionamos estas ecuaciones? Bueno, una cosa es que, como dije, nosotros siempre queremos llevarlo a la forma canónica. Entonces, ¿cómo lo llevamos a la forma canónica? Bueno, acá voy a especificar que estas A, B y C son constantes. Entonces, A, B y C pertenecen a los reales, entonces son constantes. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos acá una constante multiplicada. Bueno, llevémoslo a la... Bueno, acá tenemos una constante multiplicada por la segunda derivada de la función, más otra constante multiplicada por la primera derivada, más otra constante por la misma función. Y esto va a ser igual a 0. Entonces nosotros lo que hacemos para solucionar es hacer una suposición. O sea, bueno, el primero que solucionó esta ecuación diferencial hizo una suposición. Entonces dijo, ok, yo supongo que la solución de esto tiene la siguiente estructura. Entonces y de x va a ser igual a e
a la lambda x. ¿Por qué hizo esa suposición? Porque cuando yo derivo, démonos cuenta que cuando yo derivo esto con respecto a x, esto me da, bueno, acá voy a aclarar que lambda es otra constante. ¿Listo? Entonces, cuando yo derivo esto, esto me va a dar lambda por e a la lambda x. Y cuando yo lo derivo de nuevo, esto va a ser lambda cuadrado por e a la lambda x. Entonces, yo estas derivadas las puedo reescribir como lambda por y de x. Y esto va a ser igual a lambda cuadrado por y de x. Porque miren que esto de acá es nuestra función original, que es lo que tenemos acá. Entonces, por eso hicimos esa suposición. Esta suposición es lo que se le conoce como un Ansatz, que es alemán para acercamiento. O sea, yo supongo esa solución, pero es como una suposición inteligentemente, por decirlo así. Entonces, mira que acá nosotros tenemos nuestra función, y luego tenemos nuestra misma función multiplicada por una constante, y luego tenemos, cuando la derivamos de nuevo, tenemos otra constante por la misma función. Entonces es como más o menos la misma estructura que nosotros tenemos acá. Entonces lo que yo hago va a ser reemplazar estas derivadas en nuestra ecuación diferencial para ver a qué llegamos. Entonces, acá voy a llegar a por la segunda derivada. Entonces, a por lambda al cuadrado e a la lambda x más b por lambda e a la lambda x más c por lambda, perdón, más c sin el lambda, más c por e a la lambda x. Y esto igual a 0. Entonces, como pueden ver, acá podemos cancelar estos términos. Y vamos a llegar a lambda cuadrado más b lambda más c es igual a 0. Esto probablemente también lo hayan visto como a r cuadrado más b r más c igual a 0 cuando vieron integral. Y esto es lo que ustedes conocen como su ecuación auxiliar. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, esa ecuación es una cuadrática y cuando nosotros cuando nosotros encontramos las raíces de esta cuadrática, nosotros vamos a estar hallando pues este parámetro de lambda que nos va a determinar las soluciones. Entonces, un poco conceptual, esta ecuación diferencial de segundo orden va a tener dos soluciones. Entonces, cuando nosotros teníamos una ecuación diferencial de primer orden, teníamos solo una solución. Para este caso, que es de segundo orden, vamos a tener dos soluciones linealmente independientes. Entonces, como acá estamos llegando a una cuadrática, nosotros probablemente lleguemos a dos raíces. O bueno, tenemos tres casos, pero supongamos que tenemos dos raíces. Entonces, esas dos soluciones que vamos a llegar van a ser linealmente independientes. Entonces, para nosotros llegar a una solución mucho más general, nosotros necesitamos una combinación lineal de esas dos soluciones. ¿Ok? Porque esas dos soluciones nos van a formar una base ortogonal en el espacio de soluciones de esa ecuación diferencial. Y cualquier combinación lineal de esas dos soluciones, pues va a ser solución también. Entonces siempre nosotros hallamos las dos raíces y las ponemos como, bueno, va a avanzar y ya va a quedar más claro. Entonces, bueno, pongamos un ejemplo. Voy a borrar esto. Igual, ustedes no van a tener que hacer este procedimiento de suponer y igual a e a la rx, sino que ustedes simplemente usan directamente
su ecuación auxiliar. ¿Vale? Entonces, no, esto era para mostrarles un poco de dónde salía. Entonces, nosotros vamos a tener, entonces miremos este ejemplo. Bueno, miremos los casos primero, antes de hacer ejemplo. Entonces, nuestro primer caso, entonces, para nuestra ecuación auxiliar es AR al cuadrado más BR más C igual a 0. Recordemos que estos A, B y C son las constantes que acompañaban a las derivadas. Entonces, este R cuadrado, pues, es como el análogo de la segunda derivada. Entonces, nuestro primer caso. Primer caso, encontramos raíces distintas. Entonces, nosotros para hallar esas raíces va a ser simplemente pues la fórmula cuadrática. Entonces, menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4a por c. Todo esto sobre 2a. ¿Ok? Entonces, para raíces distintas, nosotros vamos a tener un R1 y un R2. ¿Listo? ¿Qué va a hacer cuando lo hagamos con más y con menos? Entonces, teniendo esas R1 y R2, nuestra solución general o bueno, nuestras dos soluciones van a ser las siguientes. Entonces, y sub 1 de x va a ser igual a e a la R1x y y2 de x va a ser igual a e a la R2 de x. Entonces, como les dije, la solución más general de esto, como estas son linealmente independientes, la solución más general va a ser una combinación lineal de estas dos soluciones. Entonces ya nuestra solución a nuestra ecuación diferencial homogénea, entonces nuestra y homogénea con respecto a x va a ser C1 por Y1 de x más C2 C2 Y2 de x. Entonces a eso es a lo que me refiero con una combinación lineal. Y estas dos constantes, C1 y C2, van a ser las constantes que nosotros vamos a despejar usando las condiciones iniciales o condiciones de frontera. ¿Vale? Entonces, en general, esto va a ser igual a C1 por E a la R1X más C2 por E a la R2 de X. ¿Alguna pregunta? ¿Y en el Zoom? No, todo claro. Súper. Bueno, vamos bien. Y vamos bien de tiempo también. Bueno, entonces ahora sí voy a poner un ejemplo de este. Entonces, listo. Entonces este va a ser el ejemplo. Voy a hacerlo acá abajo. Entonces vamos a tener 4y doble prima más y prima igual a 0. Entonces, acá, ejemplo. Entonces, lo primero que van a hacer, recuerden, no vayan a irse a hacer el ANSATS, sino que lo que hacen es directamente usar su ecuación auxiliar. Entonces, la ecuación auxiliar para este caso va a ser 4, que va a ser el papel de A, porque está acompañando a nuestra segunda derivada. Entonces, 4r cuadrado más 1,
que es el coeficiente que acompaña nuestra primera derivada. Entonces, más R, 1 por R. Y esto, pues, más 0, porque no estamos sumando nuestra misma función. Entonces, acá, entonces 4R cuadrado más R, y esto igual a 0. Entonces, esto lo podemos resolver fácilmente. Acá simplemente factorizamos R y nos queda 4R más 1 igual a 0. Y para que esta multiplicación sea 0, alguno de los dos debe ser 0. Entonces, tenemos la posibilidad de que R sea igual a 0, que este lo vamos a nombrar nuestro R1, y nuestro R2 va a ser el resultado de despejar que 4R más 1 es igual a 0. Entonces, pasamos este al otro lado y lo dividimos entre 4, entonces nos queda menos un cuarto. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Y Angie, estás de acuerdo? Sí. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a escribirlo acá, y1 de x es igual a e a la 0 por x, es decir, esta solución va a ser 1, una constante, cualquier número elevado a la 0 va a ser 1, entonces y2 de x va a ser igual a e a la menos un cuarto de x, ¿cierto? Entonces, nuestra solución más general, que va a ser la combinación lineal de esas dos, va a ser igual a C1 por 1, que es nuestra solución 1, pero pues no lo voy a poner, C1 más C2 por E a la menos un cuarto de X. Y esa ya va a ser nuestra solución más general. Ya solo nos queda poner unas condiciones iniciales, o bueno, unas condiciones de frontal. A ver, voy a inventarme una, sacar rápido. Entonces, digamos que y de 0 va a ser igual a 0, ¿sí? Y que y de 1 va a ser igual a 3. Entonces, recordemos, tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Cuando nosotros la solucionamos es como si estuviéramos integrando dos veces. Por eso en este caso sí nos van a salir dos constantes de integración. Entonces, como nos van a salir dos constantes de integración, vamos a necesitar dos condiciones iniciales para solucionarlo completamente. Voy a borrar esto de acá para aplicar esas condiciones de frontera. Entonces, tenemos acá nuestra solución. Entonces, apliquemos la primera. Entonces, cuando x es 0, y también es 0. Entonces, 0 es igual a C1 más C2 por E a la 0, ¿cierto? Entonces, este podemos decir que va a ser 0 es igual a C1 más C2. Y bueno, ya de acá concluimos que C1 es igual a menos C2. Entonces, mira que siempre que nosotros apliquemos las condiciones de frontera para solucionar una ecuación diferencial de segundo orden, nosotros vamos a obtener un sistema de ecuaciones 2x2. O sea, nosotros vamos a obtener, esta sería nuestra primera ecuación del sistema, y la otra la obtenemos con esta condición de acá. Entonces, pues podemos resolverlo, porque pues tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, nuestra otra ecuación sería que cuando x es 1, y es 3. Entonces, reemplazamos y es 3 y esto va a ser igual a C1 más E a la menos un cuarto, o bueno, a la menos un cuarto, porque reemplazamos x1. Entonces, perdón, acá me faltó poner la constante 2. Entonces, más
C2 por E a la menos 1/4. Este E a la menos 1/4 pues es simplemente un número. Voy a hacerlo acá rápidamente en la calculadora para darles un valor. Entonces, E a la menos 1/4. Entonces esto es 0,778. Entonces, 3 es igual a C1 más 0,778 C2. Y a esto me refiero con que tenemos un sistema 2×2. Entonces nosotros podemos usar esta ecuación para reemplazarla acá. Entonces usamos que C1 es igual a menos C2. Entonces 3 va a ser igual a menos C2 más 0,778 C2. Es decir, nosotros acá obtenemos que C2 es, entonces, a ver, 0,778 menos 1. Entonces, esto va a ser 3 es igual a 0,222 por C2. Entonces, C2 va a ser igual a, perdón, acá va a ser menos, ¿ok? Menos, y acá 3. Esto nos va a dar menos 13,51. Y acá directamente hallamos C1, porque sabemos que C1 es menos C2, entonces C1 va a ser 13,51. Y esa es la manera de resolverlo ya con las condiciones de frontera. ¿Hay alguna pregunta? Ok. No, todo claro. Ah, súper, listo. Sigamos entonces. Voy a poner otro ejemplo. Entonces, bueno, ahora vamos a trabajar otro caso que va a ser el de raíces repetidas. Porque entonces, gráficamente, nosotros sabemos que para una cuadrática, nosotros podemos tener esto, en cuyo caso tenemos acá dos soluciones, que fue el caso anterior, ¿cierto? Nosotros también podemos tener el caso en que tenemos soluciones repetidas. Entonces podemos tener una cuadrática la cual solo intersecta en un punto al eje X, es decir, solo va a tener una raíz. Pero también podemos tener el caso en el que no tenemos ninguna raíz, por lo menos en los reales. Entonces, eso quiere decir que esta parábola no va a tener solución en los reales. Y que se va a hacer otro caso. Pero vamos primero con el de soluciones repetidas. Entonces, raíces repetidas. Entonces, cuando nosotros apliquemos esta fórmula, menos b más o menos raíz de b cuadrado, menos 4a por c, todo esto sobre 2a, vamos a llegar a que tenemos solo una, o sea, suponiendo que solo tenemos un R1. Entonces, nuestras soluciones, nuestra Y1 de X, pues va a ser E a la R1 de X. ¿Y cómo hacemos nuestra segunda solución? Entonces, Y1, Y2 de X. Entonces, esto no podríamos decir que nuestra segunda solución también es E a la R1 de X. No podemos, ¿por qué? Porque, como les dije al comienzo, nosotros necesitamos que estas dos soluciones sean linealmente independientes. Estas dos soluciones nos tienen que formar una base en el espacio de soluciones. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para hacerlas linealmente independientes va a ser multiplicar esta segunda solución por nuestra variable de integración.
Entonces va a ser X por E a la R1 de X. ¿Listo? Y ya para construir nuestra solución general, entonces, en general, nuestra Y homogénea, en términos de X, va a ser la combinación lineal de estas dos. Entonces, C1 por Y1 de X más C2 por X por Y1 de X. ¿Listo? Entonces ya, si lo reemplazamos, esto nos va a quedar C1 por E a la R1 de X más C2 por X por E a la R1 de X. Entonces, súper sencillo. Entonces, miremos un ejemplo para este caso. Entonces, pongamos este de acá. Entonces, ejemplo, vamos a tener la segunda derivada de Y con respecto a X más 8 por la primera derivada de Y con respecto a X más 16Y. Y esto igual a 0. Entonces usamos directamente nuestra ecuación auxiliar, la cual va a ser R cuadrado más 8R más 16. Entonces simplemente decimos que, bueno, en estos casos pues no es tan necesario usar la fórmula cuadrática, pues a veces es un poco largo. Entonces podemos simplemente acá R, R, y necesitamos, bueno, acá 4, 4, ¿cierto? Entonces acá 4R más 4R nos da 8R y 4 por 4, 16. ¿Listo? Entonces, esto igual a 0. Esto lo podemos reescribir como, como R más 4 por R más 4, y esto es igual a 0. Entonces, este caso, pues podemos ver que vamos a tener una solución repetida en la cual R va a ser igual a menos 4. ¿Listo? ¿De acuerdo todos? Sí. Súper. Vale, entonces listo. Ya, como podemos ver acá, nuestra solución general, voy a escribirla incluso acá mismo, nuestra solución general va a ser C1 por E a la menos 4X más C2 por E a la, perdón, ahí me faltó, C2 por X por E a la menos 4X. Y listo, ahí ya quedaría resuelta la ecuación diferencial. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, listo. Y bueno, ya acá solo nos queda un último caso, el cual no va a ser tan relevante para este curso, pero igual es otro caso en el cual tenemos raíces complejas o imaginarias. Entonces, para las raíces complejas, entonces, lo que vamos a tener es la siguiente estructura. Esta sí, no voy a ahondar tanto en ella, pero nuestra solución, por ejemplo, nuestra Y1 de X, la vamos a tener como E a la R1 de X por coseno de X más un desfase. Esto pues no es tan importante. Esto se ve mucho más como en fenómenos ondulatorios, por ejemplo, cuando se resuelven las ecuaciones diferenciales de un resorte oscilando o de un péndulo. Entonces es más como en problemas físicos. En problemas físicos amortiguados. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos la ecuación diferencial de un resorte que tiene un cierto factor de amortiguamiento, vamos a tener esta solución de acá.
Y listo, eso sería todo. Esas serían las ecuaciones diferenciales. No sé si quieran hacer algún otro ejemplo. O si quieren preguntas. Todo está Vale. claro. Dime. Todo está claro. Ay, perdón, ¿me puedes repetir? No, que todo está claro. Ah, listo. Perfecto. Gracias. Bueno, sí, eso sería todo. Acá tampoco tienen preguntas. Entonces, pues nada. Muchas gracias y yo voy a estar tratando ahí de ponerles la grabación, solo que estas grabaciones son pesadas, entonces me toca averiguar ahí cómo se las subo. Listo, listo, gracias. Bueno, entonces, chao a los del Zoom, bueno, a Angie, y nada, bueno, que les vaya muy bien.